En los primeros tiempos atlantes, el hombre aún no poseía la vida interior como hoy la conocemos. Interioridad que se manifiesta en los sentimientos, pensamientos y representaciones, y que en el fondo constituye la fuerza creadora de nuestra civilización. Durante los estados intermedios entre la vigilia y el sueño, el hombre atlante vivía sumergido en el mundo espiritual, y el mundo sensible lo percibía como envuelto en una neblina. En realidad este mundo se sustraía a su comprensión, a las imágenes internas que reflejan el mundo exterior. Podemos decir que la vida exterior se despierta con la pérdida de la antigua clarividencia. En nuestro ser interior se formó con el tiempo un débil reflejo de la poderosa vida cósmica, de la armonía de las esferas y del éter de la vida. Pero en la medida en que el hombre iba experimentando interiormente sentimientos y percepciones del mundo exterior, desapareció para él la música de las esferas, y en la medida en que iba surgiendo su conciencia del yo, desapareció para él la percepción del éter de la vida que compenetra el universo. También la facultad cognoscitiva del hombre se desarrolló en concordancia con la evolución de la Tierra misma. Después de la separación del Sol, la Tierra hubiera quedado aislada y endurecida si hubiera retenido en sí misma todas las sustancias que ella contenía al separarse. El Sol ya no pudo entonces influenciar la evolución de la Tierra. Esto duró hasta que la Luna también se separó. Al arrojar la Luna, la Tierra abrió todo su ser a las influencias del Sol. En cierto modo, ella fue al encuentro con el Sol. En dirección opuesta a la observada cuando se separó del Sol, la Tierra envió parte de su propio ser, o sea, la Luna, que a su vez irradió a la Tierra en forma de reflejo, la influencia del Sol, de la misma manera como exteriormente le refleja la luz. Por lo tanto, la separación de la Luna fue para la Tierra de singular importancia, ya que ella se abrió entonces a la influencia del Sol. Esta evolución cósmica debió en cierto sentido repetirse para la vida humana. Mucho tiempo después de que la Tierra se había abierto a las influencias del Sol, había llegado el momento en que el hombre debió independizarse de la influencia directa del Sol. Para el hombre atlante, tal influencia existía a través de la clarividencia. Así como para la Tierra llegó una vez el período en que empezaba a endurecerse, así también hubo un tiempo en que el hombre se concentraba en sí mismo, devolviendo una vida interior sin poder abrirse a la influencia del Sol. Este proceso del desarrollo de la vida interior era un débil reflejo del efecto del éter de la vida y de la armonía de las esferas, y duró mucho tiempo, hasta los tiempos posatlantes. Cuando la influencia del Sol ya no penetraba en el hombre, mientras que la vida interior se fortalecía cada vez más, había llegado el tiempo en que los sagrados misterios, en contraste a las demás condiciones terrestres y mediante procedimientos como el yoga, desarrollaron en sus discípulos las fuerzas espirituales para percibir directamente la influencia del Sol. En la segunda mitad de la época atlante surgieron de esta manera los centros que con buena razón se llamaban oráculos, en los cuales dentro de una humanidad que normalmente ya no percibía los efectos directos del éter del sonido y del éter de la vida, hubo discípulos y adeptos de la sagrada sabiduría, los que mediante la supervisión de la percepción sensoria lograron percibir las manifestaciones de estas dos categorías etéreas, facultad que siguió conservándose en los genuinos sitios de la ciencia oculta. Prueba de ello consiste en que incluso la ciencia corriente, si bien no lo comprende, por tradición conserva la afirmación de la escuela de Pitágoras, de que las armonías de las esferas son audibles. Sin embargo, lo considera abstractamente, sin acogerlo realmente en sus pensamientos.
En realidad, en las escuelas pitagóricas, la facultad de percibir la armonía de las esferas permitía al ser humano volver a abrirse al éter del sonido, a la armonía de las esferas y al éter divino de la vida. Zaratustra o Zoroastro fue quien más poderosa y grandiosamente señaló que detrás de los rayos de la luz y del calor del sol existen las fuerzas del sonido y de la vida, que en el alma humana solo se manifiestan como débil reflejo. Traducido al lenguaje de nuestros tiempos, podemos decir que Zoroastro enseñó a sus discípulos lo siguiente: si eleváis la mirada hacia el sol, percibiréis su benéfico calor y la luz que irradia la tierra. Pero si desarrolláis órganos superiores de percepción espiritual, llegaréis a percibir la entidad espiritual del sol detrás de la vida física de él, y entonces percibiréis las fuerzas del sonido y en ellas el sentido vital. Y lo espiritual que de esta manera se percibía detrás de lo físico del sol, Zoroastro lo llamó para sus discípulos Ormuzd o Ahura Mazdao, la gran aura del sol. Así será comprensible que traduciendo la palabra Ahura Mazdao también se la puede llamar gran sabiduría, en contraste a lo que el hombre actual desarrolla como pequeña sabiduría. Lo espiritual o la gran aura del sol se percibe como la gran sabiduría. Así se justifica que Goethe, con la mirada dirigida a tiempos antiguos de la evolución, pudo señalar lo que para el investigador espiritual es una verdad y decir: desde tiempos remotos el sol en esferas fraternas resuena y traza su órbita eterna con su andar tronador. Decir que el sol resuena, el amante de lo estético quizás lo tomará por mera abstracción o libertad poética, porque no tiene la idea de que Goethe se refiere a una realidad al decir desde tiempos remotos el sol resuena. O sea, desde los tiempos antiguos en que la humanidad lo sabía y también lo sabe el iniciado de nuestros tiempos. Zoroastro lo había enseñado a sus discípulos y principalmente a sus dos discípulos más íntimos, que más tarde reencarnaron como Hermes y Moisés. Pero lo había enseñado a ambos de dos maneras bien distintas. A Hermes, de tal manera que éste quedó unido con lo que directamente le llegaba del sol. A Moisés, en cambio, le había inspirado de tal modo que pudo conservar como por memoria los secretos de la sabiduría solar. Representémonos ahora, tal como se lo describe en mi ciencia oculta, la Tierra después de la separación del Sol, el desprenderse de las fuerzas de la Luna y luego el abrirse de la Tierra a las influencias del Sol. Entonces tenemos en Venus y Mercurio lo que se halla en el medio entre la Tierra y el Sol, dividiendo en 3 eslabones toda la distancia entre estos dos, podemos decir: la Tierra se ha separado del Sol y ella misma envió la Luna en dirección hacia el Sol. Después Venus y Mercurio se desprendieron del Sol, yendo los dos en dirección hacia la Tierra. De modo que hemos de comprender que desde el Sol, Venus y Mercurio se dirigen hacia la Tierra, mientras que la Luna va en dirección hacia el Sol. Ahora bien, al igual que la evolución cósmica, se desenvuelven, como por reflejo, las condiciones de la evolución de la humanidad. Si hablamos de las revelaciones de Zoroastro como sabiduría solar, que él por un lado transmitió a Hermes y por el otro lado a Moisés, resulta que en Hermes vivió la sabiduría solar, puesto que él poseía el cuerpo astral de Zoroastro, mientras que en Moisés vivió algo parecido a un planeta aislado, dotado de sabiduría,
el que aún debió evolucionar para encontrarse con lo que irradiaba del sol. Y así como la Tierra, a través de la separación de la Luna, se abrió a la influencia del sol, así también la sabiduría de Moisés se abrió a la sabiduría solar que irradiaba directamente de Zoroastro. Ambas, la sabiduría terrestre de Moisés y la sabiduría solar de Hermes, se encontraron en Egipto. La sabiduría que Moisés transmitió a su pueblo también la podemos llamar, según el nombre que la representa, la sabiduría de Yahvé o de Jehová, puesto que correctamente interpretado el nombre de Jehová es cual un resumen de toda la sabiduría de Moisés. Esto también nos explica por qué las antiguas tradiciones hablan de Jehová como divinidad de la luna. Es una verdad que se encuentra en muchos escritos, pero que solo es comprensible en base a lo que acabo de explicar. Ya hemos caracterizado cómo, después de ese encuentro con Hermes, el pueblo de Moisés se desarrolló hasta la época de David, y que en este, el rey guerrero y poeta divino del pueblo hebreo, aparece un nuevo elemento hermético y mercuriano. También hemos visto que el elemento mosaico se acercó al elemento solar durante el cautiverio de Babilonia, cuando Zoroastro, como Zaratas o Nazaratos, fue el maestro de los iniciados hebreos. Así, la sabiduría de Moisés repite toda la evolución cósmica desde la separación del Sol de la Tierra y la posterior evolución de esta última. Estas correlaciones colmaron de profunda veneración a los antiguos sabios del pueblo hebreo y a otros que también las sintieron. Fueron para ellos cual revelaciones directas que irradiaban desde la existencia y los espacios cósmicos. Una personalidad como Moisés les pareció un apóstol de las potencias cósmicas mismas. Así lo sintieron, y nosotros también hemos de sentirlo si realmente queremos comprender los tiempos pasados. De otro modo, toda comprensión será mera abstracción. Ahora bien, lo que irradiaba de Zoroastro transmitiéndose a la posteridad a través de Hermes y Moisés debió seguir su evolución de manera tal que más tarde pudiese reaparecer en un nivel más elevado, en un grado de desarrollo superior. Para ello fue necesario que Zoroastro mismo, la individualidad que anteriormente solo había dado en sacrificio sus cuerpos astral y etéreo, pudiera aparecer sobre la tierra en un cuerpo físico, y que éste también fuera sacrificado. Esto se presenta como maravillosa progresión de desarrollo. Dentro de la antigua cultura persa irania, Zoroastro dio el impulso para la evolución posatlante. Luego ofreció en sacrificio sus cuerpos astral y etéreo con el fin de inaugurar, por obra de Hermes y Moisés, la próxima cultura. Después del sacrificio de esas dos envolturas, debió presentársele la oportunidad de ceder también su cuerpo físico, puesto que el gran misterio de la evolución de la humanidad exigió este sacrificio de las tres envolturas de una individualidad. El sacrificio del cuerpo físico requirió preparativos extraordinarios. El cuerpo físico de Zoroastro reencarnado primeramente debió prepararse de una manera singular. Ante todo, fue necesario que la anterior percepción espiritual directa, o sea, percepción astral, la que en los pueblos turáneos se hallaba en decadencia, se transformase en el pueblo hebreo en fuerza interior. Esto es el secreto del pueblo hebreo. Si en los pueblos turáneos las fuerzas heredadas de tiempos antiguos servían para la preparación de órganos clarividentes exteriores, en el pueblo hebreo, en cambio, estas mismas fuerzas irradiaban hacia la interioridad, organizando la corporalidad interior, de modo que el pueblo hebreo estaba predestinado para sentir en lo interno lo que durante el período atlante, en lo externo del espacio sensorio, se había percibido detrás de los objetos sensibles.
Jehová, tal como el pueblo hebreo conscientemente lo llama, es el gran espíritu, concentrado en un solo punto, espíritu que a la remota clarividencia había aparecido detrás de todas las cosas y de todos los seres. Además se nos indica que de una manera particular esta organización interior fue dada al patriarca Abraham del antiguo pueblo hebreo. Advierto aquí lo dicho en otras oportunidades, a saber, que las sagas y leyendas, mediante imágenes, hablan de lo acaecido en tiempos antiguos. Concuerdan mucho más con la verdad que la actual investigación antropológica que combina un cuadro del devenir del mundo en base a excavaciones y trozos de documentos, y que en la mayoría de los casos la investigación espiritual confirma el contenido de las leyendas. Digo en la mayoría de los casos porque no las he examinado todas. No obstante, es muy probable que todas las genuinas leyendas sean verídicas. Así también, si buscamos el origen del pueblo hebreo, somos conducidos al patriarca del cual nos habla la Biblia. Abraham es una figura real y es absolutamente cierto lo que al respecto relata la leyenda talmúdica. En dicha leyenda se describe al padre de Abraham como jefe militar al servicio de la legendaria pero auténtica personalidad que en la Biblia es llamada Nimrod. A través de un sueño, los que saben interpretar los indicios del tiempo anuncian a Nimrod que el hijo de su jefe militar será un hombre que destronará a muchos reyes y regentes. Esto le infunde miedo a Nimrod, por lo que ordena matar al hijo de su jefe militar. La investigación oculta confirma la verdad de esta leyenda. El padre de Abraham, sirviéndose de un subterfugio, le muestra a Nimrod un niño ajeno, pero al hijo propio, Abraham, lo hace criar en una cueva. Y el hecho de que Abraham realmente fue el primero que, por medio de las fuerzas que anteriormente se empleaban para las facultades clarividentes, desarrolló en su interior la fuerza organizadora que conduce a la íntima conciencia de la existencia de Dios. Toda esta reversión de las fuerzas la simboliza la leyenda diciendo que el niño, por la gracia de Dios, durante los 3 años de vida en la cueva, chupaba leche de un dedo de su propia mano derecha. De un modo maravilloso se caracteriza así en el patriarca Abraham la alimentación por sí mismo como transformación de las fuerzas que anteriormente conferían la clarividencia en fuerzas interiores organizadoras del hombre. Quienes lleguen a conocer el verdadero fondo de semejantes leyendas sentirán su fuerza y podrán decirse: comprendemos que sus autores no pudieron expresar sus verdades sino mediante imágenes. Estas imágenes, si bien no hablaban a la plena conciencia, no obstante eran apropiadas para evocar los sentimientos por los grandes hechos, y esto fue lo suficiente para los tiempos antiguos. Así comprendemos que Abraham ha sido el primero en desarrollar el trasunto interior de la percepción y sabiduría divinas, y lo desarrolló de una manera verdaderamente humana, es decir, como el pensar humano sobre lo divino. La investigación oculta siempre debe hacer notar que Abraham tuvo efectivamente una organización física distinta de todos los demás hombres de su tiempo. Los hombres de su tiempo solo pudieron formar pensamientos al independizarse de su cuerpo, desarrollando fuerzas en un cuerpo etéreo. Pero en el cuerpo físico aún no habían desarrollado el instrumento del pensar, y es verdaderamente así que Abraham fue el primero en desarrollar perfectamente el instrumento físico del pensar. Es por ello que no sin razón, si lo tomamos con el obligado grano salis, él ha sido llamado el inaugurador de la aritmética, la ciencia que específicamente depende del instrumento del cuerpo físico.
Por su verdad interior, la aritmética es algo que en su forma se acerca al conocimiento clarividente, pero no puede prescindir del órgano físico. Anteriormente, solo mediante la percepción clarividente el hombre pudo saber algo de Dios y de la existencia divina, de modo que toda la sabiduría antigua acerca de Dios y la existencia divina tiene su origen en la percepción clarividente. En cambio, para elevarse a lo divino mediante el pensamiento, hacía falta el instrumento físico que primero fue infundido a Abraham. Y puesto que se trata de un órgano físico, resulta que toda la relación de este pensamiento divino, concebido mediante un instrumento físico con el mundo objetivo y el ser humano subjetivo, fue distinta de la de tiempos precedentes. Anteriormente se concebía el pensamiento sobre Dios a través de la sabiduría divina de las escuelas ocultas y se podía transmitirlo a quienes eran capaces de la percepción en el cuerpo etéreo, libre de los órganos del cuerpo físico. Para traspasar a otra persona lo que es un instrumento físico existe un solo medio, o sea, la transmisión hereditaria dentro de la organización física. Precisamente por tratarse de un órgano físico fue necesario, con el fin de conservarlo sobre la tierra, de propagar físicamente de generación en generación este órgano corpóreo que en Abraham fue lo más importante, lo esencial. Así comprendemos cuán importante ha sido para el pueblo hebreo la transmisión hereditaria, o sea, el fluir por la sangre de las generaciones de esta predisposición física. Empero, lo que en Abraham no fue sino el forjar y cristalizar de un órgano físico para concebir lo divino, debió en lo sucesivo echar raíces. Al transmitirse de generación en generación, penetró cada vez más en lo hondo de la naturaleza humana, de modo que podemos decir, lo recibido para Abraham, para la misión del pueblo hebreo debió perfeccionarse como órgano físico a través de la transmisión hereditaria. Y para que la individualidad de Zoroastro pudiese obtener un cuerpo físico lo más perfecto posible, el desarrollo de ese órgano físico debió alcanzar su más alto nivel en un cuerpo apropiado a todas las cualidades necesarias para Zoroastro reencarnado. Además, para llegar a tal perfección, no basta con que solo se desarrolle el cuerpo físico del hombre, ya que resulta imposible perfeccionarlo en forma aislada, separado del hombre en su totalidad, sino que paso a paso, las tres envolturas debieron perfeccionarse a través de la transmisión hereditaria. En el curso de las generaciones sucesivas, el hombre físico, etéreo y astral debió recibir todo lo que se le puede dar a través de dicha transmisión. Para el desarrollo del hombre individual rige una determinada ley, la que ya conocemos porque frecuentemente la hemos caracterizado. Hemos expuesto que en un periodo de ese desarrollo corre del nacimiento hasta los 6 o 7 años de edad. Durante este tiempo desarrollarse el cuerpo físico. El cuerpo etéreo se desarrolla durante el periodo desde los 6 o 7 hasta la edad de 14 o 15 años. Después hasta los 21. 22 años sigue el desarrollo del cuerpo astral. Esta es la ley que se cumple en el hombre individual dentro de los periodos centenarios. Existe una ley similar para la evolución de las envolturas del hombre a través de las generaciones. Más tarde volveremos sobre los pormenores más profundos de esta ley. El hombre individual desarrolla y perfecciona su cuerpo físico en el curso de 7 años, en tanto que toda la estructura del cuerpo físico en su desarrollo a través de las generaciones llega a cierta perfección dentro del curso de 7 generaciones. Sin embargo, la transmisión hereditaria no se produce de tal manera que se realizara de padre a hijo, es decir, no va directamente de una generación a la siguiente.
Las cualidades respectivas no pueden transmitirse directamente del padre al hijo, de la madre a la hija, sino del padre al nieto, o sea, a la segunda generación, después a la cuarta, etc. En cuanto a las generaciones, la transmisión debiera realizarse según la septena, pero como la transmisión siempre omite una generación, resultan periodos de 14 generaciones, por lo que la predisposición física de Abraham pudo llegar a su culminación después de 14 generaciones. Para la evolución correspondiente de los cuerpos etéreo y astral, el desarrollo que en el individuo se cumple a partir de los 7 hasta los 14 años debió proseguir a través de otras 7 o bien otras 14 generaciones, y al desarrollo individual a través de los 7 años a contar desde la edad de 14, nuevamente le correspondió la evolución por 14 generaciones. Esto significa que la organización física dada como germen al patriarca Abraham debió pasar por un desarrollo a través de 3 veces 7 o bien 3 veces 14 generaciones. Solo entonces había abarcado los cuerpos físico, etéreo y astral. Así vemos que si de Abraham descendemos a través de 3 veces 14, o sea, 42 generaciones, se nos presenta un cuerpo humano físico, etéreo y astral enteramente compenetrado e impregnado de lo que Abraham poseía como primitiva disposición. Este debió ser el cuerpo apropiado para la reencarnación de Zoroastro, y esto concuerda con el relato del autor del Evangelio de Mateo. En la tabla genealógica dice expresamente que enumera 14 eslabones desde Abraham hasta David, otros 14 de allí hasta el cautiverio de Babilonia, y otros 14 desde este punto hasta el Cristo. Al cabo de estos 3 veces 14 eslabones, saltando los intermedios, llegó a su pleno desarrollo lo que en Abraham se había preparado. Solo entonces quedó impregnado de los 3 principios constitutivos, Besengieder, del hombre. Vemos pues que el principio del Evangelio de Mateo se inspira en verdades muy profundas, y hemos de comprender que al hablar de estas 3 veces 14 generaciones, se nos indica que en lo transmitido de José a Jesús de Nazaret, vivió la esencia de la disposición primitiva en Abraham, la que después irradió en todo el pueblo hebreo, para concentrarse finalmente en el instrumento, en la envoltura preparada para Zoroastro, instrumento destinado a la incorporación del Cristo.